bienvenidos al canal un domingo más, vídeo súper especial, súper, y voy a decir súper más veces porque sé que hay gente que no le gusta que lo diga, así que lo voy a seguir diciendo. Un vídeo súper especial, ¿por qué? Porque ya somos 500 suscriptores, que es algo bueno que no esperábamos y menos en tan poquito tiempo, ¿no? Que llevamos con el canal, así que estamos pues muy agradecidas, muy contentas y también pues con muchísimas ganas de seguir haciendo esto. Por ello y por estos 500 suscriptores que ya tenemos, vamos a hacer hoy un vídeo un poco más largo, porque sí que me lo estáis pidiendo bastante, que sean vídeos un poquito más largos, que tengan fotos. No es fácil meter fotos en todos los vídeos, ya no a nivel técnico, sino bueno, pues porque considero que meter fotos de personas que a día de hoy se les puede identificar, pues sinceramente no me gusta. Sí que meteremos fotos, bueno, pues de las zonas, de lugares. En este vídeo en concreto sí que va a haber fotos de personas porque es un caso que ocurrió hace muchos años, pero bueno, que sepáis que ese es el motivo. Entonces, hoy venimos a hablar de un caso que ocurrió en la España de 1900. O sea, es un caso bastante antiguo que yo no conocía hasta que no he visto la película. Ahora vais a entender y vais a saber qué película es, os la voy a dejar también por si la queréis ver, pero realmente es un caso que trata muchos más temas que lo que es el propio crimen, pero ya sabéis que aquí hablamos de True Crime, así que vamos a centrarnos un poco más en esa parte. Antes de comenzar con el vídeo, ya lo sabéis, si os gusta y no lo estáis ya, suscribiros, darle a la campanita para que os avise de cuando tenemos nuevo vídeo y dale a me gusta, que así por supuesto pues nos ayudáis y nos ayudáis, nos apoyáis para que sigamos creciendo, ¿vale? ¿Qué crimen vamos a hablar hoy? ¿De qué caso vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del crimen de Hildegard Rodríguez. Yo lo he conocido a través de la película La Reina Roja, que está en Netflix. Además es un estreno de hace poquito y es una película que sí que es cierto que creo que endulza un poco la situación real que ocurrió, pero bueno, sí que identifica muy bien pues como los momentos concretos de todo lo que ocurrió, ¿no? En este caso. Entonces, nos vamos a remontar pues eso, a la España de 1900 y ya sabéis que en ese momento histórico había muchísimos movimientos sociales, muchísimos movimientos políticos, muchísimos movimientos culturales. Y en ese momento, en España, vivimos uno de los crímenes, yo diría, más macabros, más impactantes también, ¿no? Por quién fue el autor, en este caso la autora. No puedo decir la palabra, ya lo sabéis. Que aún a día de hoy nos genera preguntas sobre el amor, nos genera preguntas sobre la obsesión, sobre los límites de la libertad. Y por ello vamos a hablar, como os decía, de Hildegard Rodríguez, una niña que en España fue considerada una niña prodigio y su fallecimiento a causa de las manos de su madre. Entonces, poniendo un poco en antecedente, por no decir Hildegard constantemente, igual la llamo Hilde o Hildegard, depende cuando me salga. ¿Vale? Vamos a remontarnos al nacimiento de Hildegard. Nació en 1914 en Madrid. Fue una niña que desde muy pequeñita, desde muy temprana edad, mostró bueno, pues una inteligencia y unas capacidades diferentes, ¿no? Al resto de los niños de su edad. Era hija de un hombre alemán, su madre era española y su historia ha estado marcada desde su nacimiento realmente por la figura dominante, y voy a recalcar la palabra dominante, de su madre, Aurora Rodríguez. Os voy a ir dejando fotos por aquí, como os decía, tanto de Hildegard como de su madre, Aurora. Aurora, la madre de Hildegard, era una mujer con una formación intelectual bastante sólida para la época en la que nos encontrábamos en España, ¿no? Que habitualmente en esos momentos
las mujeres se dedicaban sobre todo a la casa, al cuidado de los niños, entonces no era muy habitual ver a mujeres pues, intelectuales, ver a mujeres que trabajaban. Entonces Aurora, la madre de Hildegard, sí que tenía una formación muy sólida y tenía grandes ambiciones. Ya no para ella, pero sí para su hija. No solo aspiraba a que, bueno, pues Hildegard fuera una académica brillante, que fuera una intelectual de la época, sino que la visualizaba también como una futura líder de un movimiento social radical, como una precursora, por así decirlo, también del feminismo en España. Entonces, en la España de esos años, en la España de los años 20, marcada, bueno, pues como ya sabéis, si sabéis un poquito de historia, por una inestabilidad política y por que surgen nuevos movimientos sociales, Aurora Rodríguez, la madre de Hildegard, comienza a crear un plan educativo para su hija, para Hildegard, que va muchísimo más allá de lo convencional, de lo que está estipulado. No solo la enseña varios idiomas, siendo muy pequeña, varios idiomas y ciencias, sino que también la prepara ideológicamente para, como os decía, ser una defensora del feminismo y de la liberación, ¿vale? Entonces, aquí ya nos podemos hacer un poco a la idea del perfil que tenía Aurora y de lo que quería hacer con Hildegard. Quería tener una hija como un modelo, ¿no? Ella quería trasladar a su hija todas las creencias y todo lo que ella hubiese querido hacer. Entonces, como os decía, a Hildegard se le enseñan idiomas desde muy pequeñas, le enseñan ciencias y se le prepara también, pues eso, ¿no? Para que trabaje sobre el feminismo y sobre este tipo de libertad sexual. A los 10 años, cuando Hildegard era muy pequeñita, Hildegard ya hablaba varios idiomas y a los 14 años había escrito su primer libro. A ver, a ver, porque hay gente bueno, a mí por ejemplo me encanta escribir y ya no, para empezar porque no tenemos hoy en día tiempo, ¿no? Pero que con 14 años una niña ya escriba un libro, os hacéis a la idea. La niña, un prodigio, un talento que la hizo también destacar en la España de ese momento. Sus escritos, hizo muchos escritos, hizo muchos discursos sobre el feminismo, sobre la anticoncepción, sobre la libertad, la liberación también de la mujer y la convirtieron en una figura admirada, pero también la convirtieron en una figura polémica, porque como os decía, no era en ese momento lo habitual en esa época que una mujer tuviera estos ideales, que los fomentase y que además escribiese sobre ello. Entonces, aunque Hildegard recibía elogios por su inteligencia, el control de Aurora, el control de su madre sobre su vida era absoluto. Imaginaros el trabajo que tuvo que hacer Aurora sobre Hildegard para que supiese varios idiomas, para que a los 14 años ya hubiese escrito un libro. Entonces el control de esta madre en la vida de la niña era total y absoluto. Aurora no solo dirigía sus estudios, sino que también gestionaba su vida social, lo que dejó realmente a Hilde, bueno, pues bastante aislada, atrapada en sus ideales y en las expectativas que tenía que cumplir de su madre para, bueno, para hacerla feliz, ¿no? Es algo que se le inculcó desde pequeña. Claro, aquí entra un poco el poder que Aurora tenía sobre Hildegard, porque al final era una niña que estaba aislada, que sí que era muy intelectual, que trabajaba mucho, que aprendía mucho constantemente, pero que estaba aislada, no tenía núcleo fuera de lo que era su madre y de lo que era la gente que trabajaba con ellas en casa. Podríamos decir, pues la gente que se ocupaba, ¿no?, de hacer la comida o de ayudarles con las tareas del hogar. Realmente Hildegard, como estaba metida en ese mundo que le había inculcado su madre, no lo veía nada raro. Ella sí que tenía la esperanza de, bueno, pues de ver un mundo y de crear, ¿no?, un mundo nuevo, un mundo sin tabús dentro del tema de la sexualidad.
y su lucha por la igualdad de género también la llevó a convertirse en una defensora radical de todo esto. Sin embargo, como os decía, detrás de todo ello, pues al final se oculta una relación enfermiza y tóxica con su madre. Hildegard no podía ir sola a ningún sitio, su madre siempre iba con ella. Y al final Hildegard tenía estas creencias porque venían inculcadas también por su propia madre. No tuvo libertad de pensamiento tampoco porque, bajo mi punto de vista, porque es lo que a ella se le inculcó y con lo que a ella la prepararon desde que nació. ¿Cómo era y cómo se sabe, ¿no? Que era, porque además hay varios libros sobre esta historia y bueno, podéis encontrar también muchos vídeos en YouTube que lo detallan un poquito más. ¿Cómo era esta relación, ¿no? Entre madre e hija? Ya hemos dicho que era una relación de poder de Aurora Hildegard, que era una relación tóxica. No era una relación común porque Aurora había dedicado toda su vida a pensar y a moldear cómo le gustaría que fuese su hija, y cuando ya tuvo a Hildegard dedicó su vida a moldearla según las expectativas que ella tenía, su propia visión ideológica, y no solo controlaba sus estudios y su formación, sino que también intentaba dirigir su vida a nivel ya emocional y a nivel afectivo, que eso es lo que, bueno, pues sí que posteriormente pues le trajo a Hilde problemas. Desde muy pequeñita, Hildegard fue una figura idealizada como una niña prodigio que tenía que cumplir grandes expectativas que su madre había puesto sobre ella, pero este control estricto de Aurora comenzó a generar tensiones internas en la joven. Al final, cuando ella era una niña, hacía lo que le decía a su madre, por supuesto, pero conforme ella fue creciendo, se fue dando cuenta de que esa relación no era sana y de que al final pues su madre le estaba reprimiendo en muchos aspectos tener una vida social común. Entonces, Hildegard era una mujer extremadamente culta y capaz, pero no se veía capaz de escapar de la sombra de su madre, que es un poco contradictorio, ¿no? Una mujer que aboga y que lucha por la libertad, que lucha por el feminismo, que esté reprimida por su propia madre. Es un poco contradictorio. Entonces, Aurora, como os podéis imaginar, sobreprotegía y manipulaba. Sobreprotegía y manipulaba, que esto es muy importante emocionalmente a Hildegard, y esta manipulación se hizo cada vez que la niña se iba haciendo más adulta, se iba haciendo muchísimo más intenso. Aurora veía a su hija no solo como la extensión de ella misma, sino como la encarnación de sus propias aspiraciones y fracasos. Y aquí os digo, yo, por lo que veo, por lo que he visto en la película, por lo que he leído, Aurora quería tener como un muñeco de tela como Pinocho, ¿no? Que lo amoldas y lo haces a tu gusto y semejanza, como lo hizo Gepetto. Pues en este caso igual, pero con una persona real, obviamente. Ella solo quería tener una hija para transmitirle sus valores y que su hija pudiese hacer todo lo que ella no había podido hacer en su momento. Entonces, imaginaros también el nivel de responsabilidad, por así decirlo, que tenía Hildegard, que tenía esa niña. En 1933, cuando Hildegard tenía 19 años, ocurrió la tragedia y ocurrió el crimen del que vamos a hablar hoy. Un día, Aurora, tras años, como os decía, de tensiones y de conflictos, acabó con la vida de su hija, acabó con la vida de Hildegard y la mató a tiros en su propia casa. En la película indica que se ve que le da 3, uno en la cabeza, otro en el corazón y otro en los genitales. He leído por otros sitios que no fue así, que fueron 4, que no le dio un tiro en los genitales, pero bueno, realmente le dio un tiro por cada zona, por así decirlo, que ella consideraba que había creado, ¿no? Que había explotado de su hija: la inteligencia, el corazón
y los genitales porque, como os he dicho, era una fiel defensora de la libertad sexual. El asesinato de Hildegard fue una sorpresa. Bueno, me van a cortar el vídeo por decir la palabra, pero bueno, el de Hildegard fue una sorpresa para muchos, pero no para todos. La relación entre madre e hija había alcanzado tal nivel de distorsión que, aunque parecía impensable, realmente para mucha gente no fue inesperado, porque desde fuera lo iban viendo y iban viendo también la toxicidad, ¿no?, de esta relación, como hemos ido comentando. Aurora fue arrestada y durante el juicio ella reveló, bueno, pues detalles espantosos sobre el control de Hildegard, y esto llevó a muchísima gente a preguntarse si el crimen había sido el resultado de una relación enfermiza y posesiva, o se valoró también la posibilidad de que Aurora, bueno, pues no estuviese en sus plenas facultades, que no estuviese bien de la cabeza, que tuviese algún tipo de trastorno. Entonces se valoraron estas dos opciones. El juicio de Aurora fue un evento, bueno, pues os podéis imaginar, muy mediático. La defensa de Aurora intentó argumentar que estaba en su sano juicio y que la relación con Hildegard era puramente intelectual. La sociedad española no pudo evitar también, ¿no?, ver el drama detrás de ese crimen, y el caso llegó a traer, es que fue muy mediático, no creo que ninguno de los que estamos aquí lo viviésemos, pero sí que, bueno, salió en periódicos, salió en prensa, salió en todas partes. Por lo tanto, este caso atrajo la atención de psicólogos y psiquiatras simplemente por la relación que habían tenido madre e hija. Y estos psicólogos y psiquiatras intentaron explicar la compleja dinámica de una madre que en su obsesión por moldear a su hija la destruye. Y es tal cual. La obsesión de Aurora por moldear a su hija a su gusto y semejanza hace que finalmente la destruya. Para muchos, Aurora había perdido el juicio, había perdido la razón al querer imponer su visión radical sobre su hija. Entonces, estaba un poco dividido entre la gente que pensaba que Aurora, en el momento de cometer este acto, no estaba en su sano juicio, no estaba bien, y luego estaban los que pensaban que realmente Aurora sí que estaba bien, estaba con todas sus capacidades conscientes y que lo hizo queriendo hacerlo. Aurora fue condenada a prisión, pero su historia no terminó ahí. Pasó varios años en prisión, donde su salud mental sí que se empezó a deteriorar, porque el crimen, por supuesto, de su hija, de Hildegard, dejó una marca imborrable también en ella, tanto en la sociedad, sobre todo en la sociedad para aquellas personas que seguían de cerca los movimientos feministas, porque, como os he dicho, fue como una precursora de estos movimientos. Entonces toda la sociedad que seguía estos movimientos pues quedó también muy, muy, muy marcada. El crimen de Hildegard a día de hoy sigue siendo un debate. La madre, Aurora, en el juicio, ella declaró que estaba bien, que ella no tenía ningún tipo de trastorno y que ella lo había hecho queriendo hacerlo porque su hija, por así decirlo, no había sido agradecida. El abogado de la defensa de Aurora pues sí que intentaba exculparla de alguna forma, pero es que ella misma se declaraba culpable. Entonces, a día de hoy, esto sí que sigue siendo un tema de debate. Fue un acto de locura, fue un crimen de una madre que no pudo soportar ver a su hija convertir sus propias ideas en algo más grande que lo que podía haber hecho ella misma. Son preguntas que a día de hoy todavía, bueno, pues nos podemos seguir haciendo. Hildegard, por supuesto, dejó un legado intelectual feminista que no fue empañado por esta muerte. Y aunque lo que ocurrió y el crimen fue a una edad temprana, de Hildegard, sus escritos sobre los derechos sexuales y el feminismo continúan a día de hoy siendo leídos y estudiados, que eso
es importante, o sea, sí que fue un referente, sí que fue una persona que marcó mucho en la España del momento y en la España actual. La historia de Hildegard realmente nos deja una lección amarga, muy amarga, sobre los peligros de la obsesión, el control, la desmesura también de las expectativas familiares y que a veces la búsqueda de la perfección pues puede destruir lo que más queremos, ¿no? Y es así. En la película se ve y en el libro también se cuenta, que esto ya, bueno, pues son detalles, son pormenores, que Aurora quería una hija para ella misma. Claro, para tú tener una hija hacen falta, o un hijo, hacen falta dos personas en esa ecuación y más en esa época. Entonces Aurora se encargó de buscar un hombre que sabía que no iba a reclamarle a esa niña, que no se iba a querer hacer cargo. Por lo tanto, el padre de Hildegard era un cura, ya os he dicho que era alemán, y Aurora lo hizo a conciencia, sabiendo que era una persona que no iba a, pues eso, ¿no?, a pedirle nada sobre la niña, que la niña iba a estar única y exclusivamente para ella. Fue un proyecto, bajo mi punto de vista, fue un proyecto de vida de Aurora. Ella tenía en su cabeza que quería tener una hija y moldearla a su gusto, así lo hizo, pero no se dio cuenta de que al final Hildegard también tenía su propia mentalidad, su propio pensamiento, sus propios ideales, y al final esto le fue en contra. Se dice también que ya no fue tanto porque Hildegard se revelara a su madre que cometió el crimen, sino que también fue porque Hildegard al final pues era muy jovencita y conoció a un chico del que se enamoró. Su madre en teoría no pudo soportar esto y fue por ello que cometió el crimen, pero son cosas que no están cerradas ni lo van a estar. Queda muy abierto. Sí que en la película se refleja que es por eso. Si no la habéis visto, pues os acabo de hacer un poco spoiler, ya lo siento, pero realmente la trama de la película va muchísimo más allá, ¿no? Nos detalla cómo Aurora planifica tener a esta niña, cómo la educa, cómo todo. Entonces, es un crimen no como los que contaba anteriormente, ¿no? Es diferente porque entran en juego muchas cosas, pero sí que es un crimen familiar, porque es la madre la que comete el crimen contra su hija. Y yo pienso que fue, sinceramente, yo pienso que fue porque no estaba consiguiendo lo que quería de ella y quería tenerla detrás siempre a su vera para que hiciese lo que ella quería, y no fue así, porque Hildegard pues sacó sus propios ideales, pero sí que es cierto que consiguió que fuese una niña prodigio, que es lo que quería, consiguió que marcase una diferencia en la España del momento, pero trágicamente, y como pone en el título del vídeo, le dio la vida para quitársela posteriormente, y para quitársela muy jovencita y sin haberla dejado vivir realmente pues muchas de las experiencias, ¿no?, que tiene que vivir el ser humano en cada etapa de la vida. No sé si conocíais esta historia, si no la conocíais. Yo la verdad, como os he dicho al principio, es que no tenía ni idea hasta que no vi la película de Netflix. Sí que romantiza un poco pues todo el caso en general, pero sí que también considero que está bien explicado. Las actrices hacen un papel increíble, porque los gestos, las caras, la forma de hablar, bueno, es increíble. Entonces, sí que no la habéis visto, os animo a verla también para que veáis este caso un poquito más en detalle. Pero quería hablaros de él porque es un caso antiguo, pero que marcó mucho España a nivel social, a nivel cultural, por supuesto a nivel político también, y también marcó lo que es la historia de los crímenes, ¿no? Porque, como os he dicho, es una madre la que le da la vida a su hija para luego quitársela por no haberla podido manejar a su imagen y semejanza. Así que esto es lo que os cuento. Este es el crimen de hoy. Ya veis que es
poquito diferente. Habéis ido viendo también las imágenes que os hemos dejado a lo largo de todo el vídeo. No sé si os ha gustado, si lo conocíais, si no, ya os digo que es diferente a lo que hemos hecho estos días. Volveremos la próxima semana, el próximo domingo, con un crimen un poquito más actual, que yo sé que también, bueno, pues los crímenes de actualidad nos llaman más la atención y a mí me encanta investigarlos, pero por supuesto, dejadme en comentarios si habéis visto la película, qué os ha parecido, qué opináis también, por qué creéis que Aurora hizo eso con su hija, por qué tuvo ese desenlace, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre ello? Y como os digo siempre, me encanta leeros, dejarnos comentarios, podéis seguirnos también en Instagram, tenemos el mismo nombre, Sombra y Crimen, así que hasta aquí el vídeo de hoy, os deseo que paséis un feliz domingo, una feliz semana, chao.